Presento a Luz Céspedes, eres psicóloga, psicoterapeuta y bueno, tu especialidad es todo el tema de salud mental y emocional enfocado en mucho en los procesos hormonales. Y vives en Chile, ¿no? Eres Así es, chilena. soy venezolana y no, soy Ven- venezolana y vivo en Chile desde hace casi 6 años ya que estoy acá. Y sí, tal como lo dices, un poco este ha sido mi enfoque después de encontrarme de frente con mis hormonas, con mi vida hormonal, como digo yo. Eh, bueno, decidí como comenzar a formarme y a estudiar en torno a esta relación que estaba en un principio tan clara, pero también tan invisibilizada, ¿no? Justamente pensando en cómo se da este proceso en la menopausia, pero también cómo se da cuando hay un desequilibrio hormonal en otra etapa de la vida. Siempre nos vamos directo a lo físico, ¿no? Al cambio físico, a los síntomas físicos, y los síntomas psicológicos, aunque están y los podemos percibir, no, o no se dicen porque no hay a quien decirlo, no tenemos alguien que nos pueda, o sea, que nos pueda devolver como ese yo te entiendo, lo valido, pasé por eso o no pasé por eso, pero puedo entenderte, ¿por qué no buscas ayuda? No está ese espacio de entender también lo psicológico como parte de este proceso. Entonces, bueno, una vez que comencé a vivirlo en mí, me di cuenta de cómo muchas, al igual que yo, que estaban atravesando un desequilibrio hormonal en este caso, estaban pasando por lo mismo. Y bueno, no fue sino hasta que abrí este espacio, abrí mi cuenta, cuando comencé a darme cuenta que en efecto, está muchísimo más de lo que creemos, y solo necesitábamos un espacio para decir, sí, a mí me afecta, a mí me ha pasado de esta manera, yo lo he vivido así, yo lo he transitado así. Y en eso, pues, andamos aquí en este espacio, en esta comunidad de mi vida hormonal. Sí, porque al hilo de lo que estás comentando, yo recuerdo que cuando buscaba eh, pues una ponente, ¿no? para toda la parte del módulo de salud mental, me costó encontrar a alguien que o sea, buscaba una psicóloga, pero esto que estuviera especializada en procesos hormonales. Y no había manera, o sea, y cuando ya llegué a ti, pues eso, vas buscando y al final llegué a ti y fue como, es que esto es lo que estoy buscando, porque se habla poco, ¿no? De cómo los cambios hormonales afectan en nuestra salud mental y emocional. Y en menopausia se habla mucho, ¿no? De este, sobre todo, bueno, pues en climaterio y también en menopausia, con el descenso de estrógenos, cómo afecta a nuestra salud emocional y mental. Sobre todo se habla de los cambios de humor, ¿no? Y también en casos en que esto empeora en la depresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sí. hay síntomas que eh, están o sea, que se habla más de ellos, ¿no? Entonces, poder hablar de cómo estos procesos hormonales nos afectan a esta salud emocional y mental contigo, para mí bueno, es un tema que a mí me toca, porque es como la parte en la que yo también me siento más fluida, o que tengo más expertise en toda la parte emocional, ¿no? Así que, y saber un Ujú, poquito qué vienen a buscar a ti, ¿no? Que estas mujeres que están en menopausia o en climaterio o en premenopausia, ujú. que ya empiezas a sentir todo este cambio emocional, qué es lo que vienen a buscar, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología que presentan? Bueno, lo nombraste. Lo principal que poco a poco, a medida que va avanzando el proceso, nos damos cuenta que va mucho más allá de eso, son los cambios de humor, ¿sí? Los cambios de humor que vienen dados, justo como lo mencionabas, en principio eh, por esta base orgánica, por este cambio fisiológico por el que está pasando el cuerpo,
que es todo el cambio hormonal, ¿no? Es una nueva etapa, un nuevo proceso dentro de esa vida de la mujer en donde, bueno, ya hay un descenso de las hormonas sexuales, ¿no? Principalmente, siempre, bueno, lo enfocamos en estrógeno, progesterona, cuando hay, que son como que las, en realidad muchas más, ¿no? Pero estas son como las más significativas y que tienen un impacto más significativo en el ánimo. Entonces, así comienza. Este descenso tiene una respuesta neurológica, vamos a decirlo así. Hay una menor producción o se corresponde con una menor producción de ciertos neurotransmisores que son responsables de los estados de bienestar y los estados de calma, ¿no? Y eso, digamos que por ahí comienza. Esa es como la primera etapa. Pero claro, a todo esto le tenemos que sumar cómo es el contexto y cuáles son las circunstancias de esa mujer que está viviendo ese desequilibrio, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando con ella, cómo la toma este cambio, ¿no? O sea, en qué momento vital está, cuáles son sus circunstancias actuales, cuáles son sus creencias alrededor de esto, ¿no? Cómo impacta, qué implica decir, estoy entrando en la menopausia, fui al ginecólogo, a la ginecóloga y me dijo que ya era algo que teníamos que ir pensando, o sea, cómo impacta eso. Ese es como el primer momento en la terapia. Claro, es un proceso largo porque implica ordenar mucho. Implica ordenar, ir viendo cómo se está viviendo esto, pero de entrada tengo un humor que no me reconozco, ¿no? Que ahí viene también como este impacto en la identidad, ¿sí? En cómo se está viviendo esos cambios de humor que ahora son totalmente nuevos. Hay reacciones que son totalmente nuevas, ¿no? Eh, Quizás hay mucha irritabilidad, quizás hay episodios de tristeza, de ansiedad, ¿no? Sin razón aparente. Antes podía identificar qué era lo que estaba pasando, o sea, lograba encontrar como un detonante específico en el ambiente. Ahora no, ahora resulta que me levanto a mitad de la noche sudando, con taquicardia, no me puedo volver a dormir y eso me asusta, me hace tener una cantidad de pensamientos muy negativos alrededor de lo que puede estar pasando dentro de mí. Otra de las cosas que también está asociada, no es lo principal, Mónica, porque como te decía, o sea, la experiencia, lo que me ha hecho ver, y bueno, un poco, basta con leer un poco de literatura para darse cuenta, no hay que ir muy profundo. O sea, cuando recurrimos a lo psicológico o cuando atendemos lo psicológico es porque ya lo físico tiene tiempo andando, ¿sí? O sea, no es como lo primero que solemos abordar, ¿sí? Es porque ya nos hemos dado como varios golpes con lo físico, hemos ido a un especialista, a otro, hemos intentado integrar eh, ciertos cambios en el estilo de vida, no ha ido bien. Entonces, digamos que es uno de los últimos pasos. Ojalá no fuese así, pero bueno, así es, esa es también la realidad. Entonces, digamos que en líneas generales, eh, de eso se trata, al menos al principio, ¿no? Luego ya nos damos cuenta cómo ese primer motivo de consulta se va yendo hacia otros lados. Claro, hay como estos cambios de humor, ¿no? Que son provocados en parte por la parte biológica, ¿no? Por el descenso de hormonas y luego está todo lo que a nivel emocional se está jugando en el cambio a la menopausia, ¿no? Este duelo por la identidad, el duelo por la juventud, como esa especie de duelo por la que he sido y este cambio de identidad tan profundo que está por debajo, no está en la superficie, ¿no? Está por debajo, está ahí jugando un papel muy importante y todo este recorrido de vida que hemos tenido, los sueños que no hemos cumplido, o sea, hay tantas
facetas de nuestra propia vida, esas áreas que están en desequilibrio, es como si todo eso se pusiera, ¿no? Ujú. De golpe en primer plano y de alguna manera nos colapsa, ¿no? Por eso esa necesidad también de como de parar en esta etapa, de tomarnos muchos espacios, de reflexionar, porque Exactamente. eh, Y el contraste con muchas veces no poder hacerlo, ¿no? O con sí, no solamente no poder hacerlo, sino con continuar, o sea, no entendiendo que ahora toca parar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, es mucho, perdón, muy común encontrar que, bueno, pero yo hacía esto, esto y esto, o yo tengo esta y esta responsabilidad, no puedo de repente parar o tomarme este descanso o meterme a esta clase no puedo hacerlo. Entonces eso genera muchísima frustración y todo eso aunado a todo el cambio fisiológico, bueno, pone un poco en riesgo de desarrollar depresión, ansiedad digamos trastornos psicológicos que sean más profundos y más difíciles de tratar. ¿y cómo podemos, ahora que lo traes esto, que creo que es muy importante, cómo podemos distinguir, ¿no? Entre lo que es cambios en el estado de humor propios del proceso, ¿no? O lo que es ya realmente estados de ansiedad o incluso depresión, ¿no? ¿Cómo podemos eh, saber? Porque por lo que yo veo, ¿no? Tanto por mí misma como por las mujeres que acompaño, eh, hay momentos que el descenso, ¿no? Bueno, llámale el descenso, los momentos estos en los que realmente estás, pues, mucho más triste o más confrontada con todo esto que se está moviendo por debajo, ¿no? Ujú, Eh, ¿Cuándo es que realmente tienes que acudir a un psicólogo o a una psicóloga, ¿no? ¿Sabes? Que ya ujú. no es ese cambio de humor pasajero, sino que hay algo más profundo que se está jugando, ¿no? Y que puede tener consecuencias porque al final los estados de ansiedad o depresión, si los vas dejando, se van agravando en el tiempo, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, ahí dijiste varias palabras que son bien claves, ¿no? O sea, uno, eh, poder al menos cuestionarte cuándo dejó de ser pasajero, ¿sí? Cuándo, o sea, cómo hacer una evaluación del último mes, ¿sí? ¿Cómo está? Y bueno, idealmente como una herramienta de autocuidado, siempre sugiero eh, ir llevando como este diario, ¿no? Este diario emocional, diario de síntomas, diario de cambios, ¿no? Y poder ver, hacer una pausa para ver cómo me he sentido el último mes, cómo ha sido predominantemente mi ánimo el último mes. Ha sido más triste, he tenido episodios de llanto que vienen de la nada y que eh, por más que lo intento, no puedo utilizar mis recursos, ¿no? Y ahí entra el tema de la gestión. ¿Qué tanto han durado estos episodios, vamos a decirlo así, estos estados de ánimo, y qué tanto he sido capaz de gestionarlos? Porque cuando comenzamos a escuchar o a percibirnos incapaces de gestionarnos, como si esos recursos que hemos utilizado siempre ya no fueran suficientes, entonces ahí toca apuntarlo, anotarlo, de manera que tengamos presente que ya hay algo más, ¿sí? Porque eso mismo no está funcionando y además se está prolongando en el tiempo. Si a esto, además, y esto es como algo como muy concreto de ver, como te decía, es cómo ha estado mi ánimo. O sea, si yo tuviese que definir este día con una emoción o describir cuáles han sido mis emociones, cómo las describiría, ¿no? ¿Qué tan en gestión me he sentido de esas emociones?
¿Cómo han estado mis pensamientos también alrededor de eso? He tenido pensamientos en los que siento que ya no puedo más con esto, he tenido muchos pensamientos negativos, en donde la mayoría de los escenarios son desfavorables, he tenido pensamientos de muerte, he tenido pensamientos de suicidio, de hacerme daño. Eh, cómo ha estado mi nivel de energía, siento que hay energía, siento que no, que la mayoría de las veces lo que hago es, bueno, pararme de la cama porque tengo que hacer cosas, pero la verdad es que no siento ese deseo. Cuando ya comienzan a ver como estos factores, estos indicadores en donde sabes que hay algo más y que se ha prolongado más en el tiempo, es el momento de atenderlo, es el momento de, ojalá, eh, hablarlo como con sí, con tu médico de cabecera, con tu especialista, como yo digo como que, bueno, o sea, si estás con un doctor o doctora, ir con tu doctor, si estás con un nutricionista, hacerlo con tu nutricionista, o sea, con quien tengas ese primer contacto, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, vale, voy a ir con una psicóloga o un psiquiatra, pero resulta que no es tan fácil tampoco acudir, tener cita, poder tener una primera sesión, que esté sensibilizado sobre estos temas también, sensibilizado sobre estos temas. No es tan fácil tampoco. Entonces, de entrada, como acudir a como esta primera eh, especialista que pueda ayudarte, pueda escucharte y te pueda decir, sí, creo que estás presentando esto, pudieras atenderte acá, o sea, como que te dé mayor referencia también. Eh, Creo que eso es como lo más importante. Y bueno, ya una vez que esté en terapia, obviamente, o no en terapia, sino más en evaluación psicológica, entonces ya vemos qué tan profundo es esto y qué tanto se han instalado estos. Porque, o sea, si bien menopausia no es igual a depresión y ansiedad, eso no es así. Hay cambios de ánimo, pero no necesariamente va a haber un trastorno de la salud mental. Esto es una creencia que puede haber detrás, pero no es necesariamente así. Entonces, es importante entenderlo porque muchas veces eso, lo que puede ser un cambio de ánimo o una dificultad en la gestión que se puede solucionar con algunas herramientas puntuales, bueno, pasa por un trastorno depresivo y requiere otra cantidad de cosas. O sea, hay que hacer como muy bien esa distinción. Mm. ¿Y Ujú. qué recursos puedes darnos tú para estos cambios de humor o qué das tú en tu consulta? Porque justamente hoy, mirando tu perfil de Instagram, que siempre me gusta, pero hoy he ido a dar a uno que comentabas cómo era, creo que hablabas de la ansiedad y Ujú. decías, o algo así como, hay mujeres que me dicen que respirar no les funciona. Y tú Ujú. comentas, bueno, es que si te pones a respirar en el momento de la crisis, pues claro, si no respiras nunca o nunca haces ejercicios de meditación, respiración para controlar el estado de ánimo y lo haces directamente en el momento en el que tienes la crisis, pues obviamente no te va a funcionar, ¿no? Como que es algo a implementar Ujú. de manera constante o de manera en tu día a día para que luego en ese momento haga efecto, ¿no? Esto. Fíjate que una de las cosas que tratamos antes, justo antes de dar toda esta cantidad de herramientas, eh, que son herramientas mucho más concretas, ¿no? Y que podemos decir como de manera generalizada, porque nuevamente volvemos a lo que hablábamos al principio, o sea, hay formas de vivir la menopausia como mujeres hay, ¿no? Y va a depender mucho de muchos factores, de lo social, de lo psicológico, de lo físico, de cómo te tome, de tu red de apoyo, o sea, hay una cantidad de factores que hacen que una mujer lo vive distinto que otra. Entonces, entendiendo eso, sí es verdad que hay herramientas prácticas, concretas, que a todas nos pueden funcionar.
no todas nos funcionan a todas, pero definitivamente algo podemos ir tomando, ¿no? De ahí. Entonces, antes de entrar como en ese tema de las herramientas, siempre es muy importante trabajar como en la importancia de ver esta etapa como una etapa en donde nos toca reajustar muchas de nuestras herramientas, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea, es un momento de reajuste de hábitos en donde necesitamos replantearnos hábitos. Lo que antes funcionaba, quizás ahora ya no funciona. Eso implica otro duelo que se le suma a los varios duelos que se viven en esta etapa vital. Implica entender que el hecho de que ahora adquieras nuevas herramientas o nuevos hábitos no quiere decir que eso sea un fracaso o que ya no sirvas para el otro. No, es que ahora toca hacerlo distinto. Entonces, es un poco trabajar primero con esa aceptación de que ahora toca como se pasa una nueva etapa, entonces en esta etapa vienen nuevas herramientas y viene como una actualización de todo lo que teníamos a nuestra mano, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos comenzar como a ir integrando poco a poco y entendiendo que como es algo nuevo, esto requiere entrenamiento, ¿sí? No podemos pretender eh, que de repente, por ejemplo, si queremos comenzar a meditar o si queremos hacer ejercicios de atención plena que vimos, que nos parecen buenísimos, eso, que nuestro cuerpo tome eso como una herramienta, como una posibilidad, requiere tiempo, requiere entrenamiento. Es que vamos a utilizar la respiración. Bueno, nos toca entender que hay que aprender a respirar porque la mayoría de nosotros no sabe respirar o no sabe respirar para calmarse, ¿sí? Para encontrar ese estado de calma, para activar esa, o para desactivar, mejor dicho, ¿no? Ese nivel de alerta que tenemos. O si es la meditación, para que esa meditación tenga un impacto importante, nuevamente requiere entrenamiento. Y esto implica que lo hagamos parte del hábito, del día a día, ¿no? Y que tengamos como mucha compasión y mucha paciencia también sobre cómo vamos a ir integrando todo esto. De entrada, yo siempre sugiero que prueben como lo más básico y le den un tiempo específico. Otra cosa que he visto mucho es, claro, basta con intentar buscar herramientas y sale el ejercicio físico, ¿no? Sale la actividad física inmediatamente por todos lados, sale la importancia de hacer músculos, de que tienes que hacer ejercicio de fuerza, de que hay como ciertos ejercicios específicos que ayudan muchísimo más. Bueno, entonces queremos de repente asumir todo eso y decir, ah, vale, entonces ahora yo voy a hacer pesas y voy a tener este entrenamiento funcional que está perfecto con con esta entrenadora y me va a ir increíble. Bueno, puede que te vaya increíble si hay la paciencia y el tiempo para entender que tu cuerpo tiene un tiempo, ¿sí? Que es diferente al tiempo cronológico y que también necesitamos entender, ¿no? Entonces es como mucho ir acompañando, más que las herramientas, es ese espacio para comenzar a cultivar la compasión y entender que, bueno, que hay un tiempo diferente y que necesitamos como adaptarnos ahora a ese tiempo diferente. Sí, totalmente, ¿no? Qué buenas estas palabras de reajuste, ¿no? Que has dicho, este reajuste que tanto se da, porque se da y necesitamos adaptarnos a él y cómo implementar este cambio de hábitos que es absolutamente necesario. Ahora ya no podemos tirar, ¿no? Del cuerpo como antaño hacíamos, de alguna manera hemos de tener una mirada mucho más pendiente de lo que realmente necesita, ¿no? Y a veces también, justamente esto también nos puede abrumar, porque yo lo veo, es que necesito cambiar la alimentación y necesito hacer ejercicios de fuerza y luego tengo que, no, mirar los complementos alimenticios que me vayan mejor o esto, practicar meditación o... Claro, al final
es como, bueno, poco a poco, ¿no? Poquito a poquito, que ese cambio de hábitos, como dices tú, es todo un entrenamiento. No es que podamos poner la varita mágica y ya tenemos todo incorporado en nuestra vida, ¿no? Necesitamos ir incorporando todo este cambio de hábitos poco a poco con, ¿no?, esta compasión, que bueno que la traigas tan importante hacia nosotras mismas, hacia este gran cambio que estamos experimentando y, Ujú. y que somos casi, yo diría, de las primeras generaciones, ¿no?, las que hemos llegado a mi edad a partir de los 50, que estamos que se está empezando a hablar mucho más, a divulgar sobre menopausia, a Ujú. investigar, ¿no? Eh, Capacidad de transformar la visión negativa y realmente eh, poner el cuidado de la mujer menopáusica en el centro también sería, ¿no? Como que estamos ahí, yo creo que es un momento muy importante, ¿no? En nuestra cultura occidental, claro. Claro, 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 así es. Y cómo eso impacta con lo que te decía de cómo nos toma esto, ¿no? O sea, cómo, con qué creencias, con qué abordaje, con qué interpretaciones, vamos a decirlo así, llega este momento vital, ¿no? Porque una cosa es que te llegue desde el se acabó, ahora vas a comenzar a sufrir, esta es la peor época de una mujer, todo lo que hay alrededor, ¿no? Todos los mitos que hay alrededor de la menopausia, todos los tabúes que también puede haber, o esta visión mucho más compasiva, desde una mirada muchísimo más integral, que te dice una y otra vez que nada más alejado de la realidad, que no es el fin, solo necesitamos, bueno, tener la compasión suficiente y también como la compañía, la tribu, la comunidad suficiente para poder entender que se trata de reajustar, ¿sí? De resignificar muchos bueno, de las cosas que habían estado muy presentes durante toda la vida. Pero bueno, toca, ¿no? O sea, es como la parte de este proceso que es más desafiante, ¿no? Así es que qué importante está la significación que comentas Así es, así es. y que poco se habla de ella, ¿no? No se pone esta palabra y creo que tú has traído esta palabra, es muy importante. No, es algo que queda, como te decía, muy hacia cuando es que aparece, queda muy hacia lo privado, ¿no? Es un trabajo que se hace muy desde lo privado, desde lo que yo buscando recursos pude encontrar en un libro, en eso, en una cuenta que me metí de Instagram y por ahí decían algo, en un video que vi y poco a poco se va estructurando esta resignificación, pero bueno, ahí es donde aparece la importancia de vivir nuevamente, o sea, experiencias vitales de la mujer en tribu, en comunidad, hablando con otras, conversándolo, o sea, con que ese discurso vaya y venga para poder escuchar las experiencias, para poder sentirnos acompañadas, para poder sentirnos eso, o sea, una parte muy importante de la compasión, casi que uno de los elementos principales de la compasión es el sentirnos que no somos las únicas pasando por esto, ¿no? Que hay otras personas, otras mujeres atravesando algo muy similar. Eso ya tiene un impacto muy importante. Y evidentemente cómo se va construyendo esa resignificación, ¿no? Ese conocimiento alrededor de esta etapa vital. Sí, ¿no? Esto es como que siempre que hay este cambio de identidad en las diferentes etapas vitales, ya sea femeninas o masculinas, se necesita, es cuando más se necesita esa tribu, ¿no? Es cuando más, porque ese cambio de identidad no se hace en un día, ¿no? ¿Y qué fue lo que te hizo decir que sí a esta formación? Esta formación en particular promueve mucho de eso, promueve la psicoeducación, promueve el conocimiento, promueve que tú eh, como que tengas un abordaje integral de lo que te pasa, porque no es solo lo físico, como decía al principio, basta con que metamos en Google menopausia y ya van a aparecer
al menos los primeros síntomas van a ser físicos. Entonces, sí, es verdad, lo físico está, lo físico tiene un impacto y a su vez también hay una gran cantidad de factores psicológicos que de alguna manera sí determinan cómo tú vives esto. Entonces, que haya un espacio de psicoeducación para hacer esto y para formar además a otras personas que van a guiar a otras, entonces me parece que no podía negarme.